Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listos y no estoy con la Barbarita que está de viaje, así que lo va a estar pasando regio. Le mandamos saludos si es que nos está escuchando y si no nos tendrá que escuchar para que sepa que le mandamos saludos, porque estoy hoy día con Sergio Vergara. ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien, Maida. Muchas gracias como siempre por la invitación. Pero encantado. Te había tocado harto con la Barbarita, qué bueno que nos toca de nuevo juntos. Sí, hacer un shuffle ahí sí, para manejar los temas. Por supuesto. Bueno, y hoy día vamos a hablar de un tremendo tema, por supuesto que vamos a ir a temas antiguos, específicamente romanos, pero vamos a hablar de un personaje que probablemente, yo creo que primero a todo el mundo le cae bien, principalmente por, tal vez sea por Gladiador, ese emperador sabio, Marco Aurelio. Pero en realidad fue un gran emperador. O sea, es un hombre que trasciende. Sí, ¿cierto? O sea, digamos, pasa como el culto. Exacto, va más allá de Roma. Sí. Y uno tiende a pensar que va más allá de Roma por su grandeza y su pericia humana al escribir, ¿cierto?, las meditaciones. Pero la verdad es que Marco Aurelio tiene algo que tienen pocos personajes ilustres de la historia, que es que a través de lo que él escribió nos deja ver su alma de alguna manera, nos deja un legado de algo muy personal, algo muy humano que pocos estadistas y pocos prohombres lo han hecho, ¿cierto? Porque muchos escriben sus memorias, una autobiografía, pero alguien que sea capaz de abrirse de esa manera, ¿cierto? Aunque la verdad es que las meditaciones nunca estuvieron así como intencionadas para una difusión, ¿cierto? Y abrirse al público. De hecho, el nombre Meditaciones es algo interior, algo propio. No, y es un título moderno. El título original de estos escritos eran a sí mismos, o sea, eran reflexiones que él hacía para él. Así que yo creo que nos da una ventana no solamente al alma de un personaje icónico, sino que a esta de repente intrascendencia que tiene la forma de ser humana, que queda igual en 2000 años de historia. Bueno, yo creo que, claro, pasa la historia como el emperador filósofo, pero en rigor esto te demuestra cuando uno lee que sus escritos son vigentes hasta hoy día, y que el ser humano, yo siempre digo que es el mismo desde la caverna. Exacto. Y es tan sorprendente que la problemática humana desde entonces y hasta hoy día sea precisamente la misma. Sí, o sea, la verdad es que ¿qué nos separa de los romanos? Yo te diría que Internet y el smartphone, porque en el aspecto humano seguimos siendo exactamente lo mismo. Sí, claro. Bueno, y yo diría la moda también, porque ¿cómo te verías con ese... ¿Con la toga? Sí. Yo no, siempre... con la toga yo creo que sí. Si a mí no me complica la toga, a mí me complica la pollerita. Ah, no, yo siempre he pensado, fíjate que yo iría feliz a hacer clase o a la oficina con mi armadura y con la faldita de cuero. ¿Tú tenías uno? Tengo una, sí. Debería venir uno de los programas. Uno de los programas podría venir. Te juro así, que si tú con venías toda la así, panoplia. Si tú venías así, yo me disfrazo. Yo, de hecho, para el matrimonio de mi hermana, la última que se casó, pensé en un minuto, dije, no, pero voy a hacer el ridículo. ¿En serio? Sí, pero obviamente era como las meditaciones, era para mí mismo, pero no se hizo público. No se hizo público, me parece. Bueno, la figura de Marco Aurelio viene precisamente como emperador después de una figura que te vas a reír de mí, pero yo básicamente tengo una afición hace mucho tiempo por el que lo va a apadrinar, que es Antonino Pío, específicamente porque yo insisto que es el emperador más buen mozo. O sea, viendo la escultura romana, que es una escultura muy realista, cuando yo me encontré con Antonino Pío, es decir, encontré que este era un hombre realmente espléndido. Y desde entonces, un poco para tontear, así como cuando yo me saco las fotos tomando una cerveza, que la gente como que piensa que yo tomo mucho más de lo que en verdad tomo. Desde entonces, cada vez que me lo encuentro, y además ya uno lo distingue porque la escultura romana es realista, me saco fotos con él. Pero en realidad, aparte de ser espléndido, fue un gran emperador. Bueno,
como bien dices tú, es un hombre que, cierto, tiene una estatura y un estirpe distinguido absoluto. O sea, tiene que haber sido buenísimo. Está en Es Hollywood. es el romano por excelencia, Antonino Pío. El italiano, vero. Exacto. Ah, Pero qué bueno que pusiste el tema y el personaje, porque se habla mucho, cierto, de los grandes emperadores, estos prohombres que llevaron el imperio a su grandeza, y siempre se los tiende a contraponer con las grandes gestas que hicieron de carácter militar, cierto, gubernamental, administrativo. Y Antonino Pío, que gobernó prácticamente durante 20 años, como que pasa desapercibido. Y la verdad es que pasa desapercibido porque su gobierno fue tan espléndido, tan pacífico, tan estable, que hay poco que comentar al respecto. Pero si uno tuviese que poner un emperador romano como el estandarte del buen gobierno, más que su antecesor Adriano o más que su sucesor Marco Aurelio, yo te diría que Antonino Pío es el emperador romano, es el buen emperador romano por excelencia. Es cierto que recibió un gobierno muy estabilizado, sí, cierto, de parte de uno de los emperadores más monumentales, no solo de Roma, sino que de la historia de la humanidad, que es Adriano, que en su minuto fue un poco incomprendido incluso. Pero sí, Antonino Pío sin duda, y de hecho Marco Aurelio lo dice en sus meditaciones, todo lo que él es como hombre, aparte de su autocultivación a través de la filosofía, él lo hereda en gran medida de Antonino. Entonces, tenemos en Marco Aurelio no solamente una persona que en sí es sabia, sino que va a recibir un legado tanto material de este hombre como un legado administrativo que en realidad es, pero formidable. Bueno, ahí hay un primer punto de lo que es la sabiduría, porque un hombre sabio siempre agradece lo que recibe. Solo un hombre ignorante es aquel que reniega de todo lo que ha recibido y en vez de agradecer se siente un poco culpable. Un poco lo que le pasa a la política joven hoy día en general, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Entonces, en ese sentido, este emperador que tiene algo que hablarnos, el primer punto es precisamente ese agradecimiento de lo recibido. Exacto, el tipo tiene un mensaje que se repite en torno a sus meditaciones, que como bien dices tú, uno es agradecer, bueno, aparte del constante cierto mensaje de lo que es la rectitud, la humanidad, el tipo tiene una capacidad de admitir que delegar es algo esencial, cosa que los romanos muy pocas veces supieron hacer y muy pocos emperadores supieron hacer. Y yo creo que ahí radica un poco el genio de Marco Aurelio, porque por lo general se asocia a Marco Aurelio, ¿cierto?, a una época dorada, sí, que no deja de serlo, pero en realidad el gobierno en sí de Marco Aurelio fue es bastante convulso. Espantoso, o sea, sí, fue una época sumamente convulsa, y ahí es donde está un poco el genio de este hombre en saber navegar la tormenta, no quizá con los mejores resultados, pero haber navegado esa tormenta y terminar su reinado con aplausos, en el sentido de que después, cierto, lo van a elogiar sus súbditos, es algo que pocas veces pasó en la historia de Roma. O sea, por lo general, cuando habían problemas, y quizá con justa razón, el pueblo, Roma, cierto, el imperio, se lo adjudicaba al emperador. Él era el hombre que estaba a cargo, se supone. Culpable, claro. Exacto, y era el que mediaba también entre las fuerzas sobrenaturales y el mundo terrenal. Entonces, Marco Aurelio sabe un poco, o mejor dicho, no sabe. Y eso es lo que él admite. Dice, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, dadas mis capacidades. Y yo creo que en ese sentido el tipo es fenomenal. Puede ser que, te pregunto, porque a lo mejor estoy pensando algo que es una locura, pero en general, desde que nace el imperio, pensemos en Augusto, Augusto toma todos los cargos, incluido el de sumo pontífice, y termina deificando la figura del emperador. Y lo que hace Marco Aurelio, por otro lado, es de alguna manera humanizarlo. Sí, o sea, de todas maneras, yo creo que a pesar de que Augusto transforma, ¿cierto?, este gobierno en una autocracia al final. Sí, sí. Yo te diría que terminado el gobierno de los Julio Claudio con Nerón, sí, el concepto semidivino un poco del emperador se pierde un poco con las tiranías de Calígula y después de Nerón, y tenemos emperadores bastante humanos entre medios. Por ejemplo, Vespasiano. Vamos a tener un pequeño, digamos,
una pequeña pausa de locura ahí con Domiciano, que es un emperador incomprendido, pero después vamos a tener emperadores bastante humanos. Pero claro, con Marco Aurelio tenemos un personaje que tiene dos cualidades que muy pocos emperadores romanos tienen, que uno es un humanista, Sí. y dos, que suena tonto, pero es humano. Los otros emperadores se endiosan, ¿cierto? A eso es lo que voy. Ahora, contémosle un poco a la gente cómo surge Marco Aurelio, porque en rigor él va a ser elegido para ser el sucesor sin ser hijo, porque eso también es importante, porque que también es interesante contarle a la gente que en Roma eso era bastante común. Si uno piensa, en el fondo, incluso del origen del imperio, el propio Augusto era también sobrino, no era, digamos, directo de César, que no fue el primer emperador, pero que en realidad pavimentó el camino al imperio. Exacto, y su sucesor, que va a ser Tiberio, tampoco es su hijo. Tampoco, es hijo de la señora. Exacto, y vamos a tener una sucesión de personajes que yo te diría que es más por razones accidentales que terminan llegando estos personajes, porque pasa mucho, en el caso de Augusto, en el caso de Tiberio, en el caso de Claudio, que los herederos se van muriendo en el camino. Y Que además hay que decir que eso era bastante común en la historia, porque claro, hoy día nosotros vivimos no solo con smartphone, que tú decías nos separa de ese mundo, sino que además tenemos una medicina como nunca existió en la historia. O sea, desde, si uno piensa después de la Segunda Guerra Mundial, los antibióticos. sí, claro. Los antibióticos cambiaron la historia. Si la gente se moría como mosca. Bueno, de hecho en la antigüedad, si uno ve las estadísticas de expectativa de vida, uno ve que la expectativa de vida era alrededor de los 30, 40 años. Pero no porque muriesen todos a esa edad, sino Exacto. que porque morían los niños. Eso te iba a decir, porque uno dice, pero ¿cómo? Si estos mismos emperadores morían de viejo. De hecho, era muy común en Roma llegar a los 70, 80 años. Sí, po. Incluso gente que uno ve en los anales de la historia que llegó a cumplir 100. Pero claro, la mortalidad infantil, ¿cierto? Las muertes por parto de neonatos, las muertes de las madres en los partos y después las muertes de los niños durante los primeros 5 años de vida, hacían que la expectativa de vida fuese bajísima. El mismo Marco Aurelio tuvo 14 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 6 hasta la adultez, o sea, imagínate. Pero sí, volviendo al tema esto de lo que es formar una dinastía, ¿cierto? Y la sucesión, vamos a tener un problema con el que van a tener que lidiar, o mejor dicho, no van a saber lidiar los emperadores romanos, que es decir, bueno, ¿quién es mi sucesor? ¿Es mi hijo? ¿Es mi hijo adoptivo? En Roma era muy común este tema de la adopción. Sí. Era algo mucho más arraigado en esa época que en la cultura moderna. Yo diría que, por ejemplo, hasta el siglo XVIII y XIX eso todavía existía en algunos lugares. En el caso británico, de hecho, como no podían heredar las mujeres, generalmente las familias adoptaban a un alguien. Bueno, y eso empezó a pasar en Roma y empezó a operar dentro, ¿cierto?, de la casa imperial. ¿Ya? Vamos a verlo con Augusto y Tiberio, Tiberio con Calígula, aunque siempre había un parentesco, y eso es importante también establecerlo, porque se cree que desde el reinado de Nerva, que adopta a Trajano, que ellos sí no tienen ningún nexo familiar, se establece este tema, podríamos decir, como la adopción del más noble. Del delfín elegido. Ya. Exacto. Pero la verdad es que es un poco un espejismo, porque si vemos, al final Trajano termina eligiendo a su pariente masculino más cercano, que era Adriano. Y Adriano, en su minuto, también había visto en un sobrino la opción, hasta que dicen que se enamoró por ahí perdidamente de un personaje llamado Lucio Helio César. ¿Ya? Lucio Helio César era el, digamos, sucesor elegido. ¿Qué es el que le hace la Vía Adriana? ¿A Lucio Helio César? Sí, no sé. Puede ser. Bueno, es que... que es una maravilla. Adriano tenía varios amantes. Sí, yo sé, pero es que realmente la Villa Adriana es de las cosas que hay que ver antes de morir. Sí, es como inspirada por la música de Debussy, digo yo. O sea, es una cosa... de hecho, tenés razón, es un tema de que uno puede estar en silencio y es tanta la perfección que te evoca música, sí. Sí, no, sí, es una armonía. Onírico, exacto, es impresionante. Y bueno, y este Lucio Helio César era entonces el sucesor elegido por Adriano. Y hasta ahí íbamos bien. El problema fue que Lucio Helio César
muere antes que Adriano, ¿ya? Y Lucio Helio César tenía un hijo además, ¿ya? Cuando muere este Lucio Helio César, Adriano ya había puesto los ojos en un joven Marco Aurelio, ¿ya? Adriano, Trajano y toda esta camada de personajes viene de la alta élite hispana, ¿ya? Sí. Podríamos llamar una suerte como de mafia hispana, no porque fuesen mafiosos, sino que era como una cosa nostra. Sí, como que se tenía que mantener en Hispania. Exacto. No era que estos personajes vivieran en Hispania, de hecho el mismo Marco Aurelio, ¿cierto? Ya era la tercera generación que vivía en Roma, pero con Trajano y Adriano todo lo que era esta alta casta de Hispania la habían traído a Roma y se había transformado en parte de la casa imperial, ¿cierto? En los hombres que movían los hilos del poder. Y fue así como Adriano conoce a Marco Aurelio. Adriano era muy amigo del abuelo de Marco Aurelio, que tenía el mismo nombre Marco Aurelio. De hecho, el nombre original de Marco Aurelio es Bien del abuelo. Marco Anio Vero, ¿ya? No me sigas contando. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, presentando de dónde salió precisamente Marco Aurelio, que básicamente podríamos haber dicho que Adriano puso los ojos en él y que no se llamaba Marco Aurelio. No, su nombre era Marco Anio Vero, y se dice que Adriano le decía verísimo, que significa como... la verdad, el exacto, verdadero. El verdadero, justamente. O sea, era un personaje que desde niño Intachable. empezó a llamar la atención. Y él desde niño, de hecho, nunca había querido mezclarse, ¿cierto?, en las grandes esferas del poder y se había dedicado al estudio de la filosofía y la retórica, ¿ya? O sea, era un humanista de siempre. Absoluto, de hecho se decía que dormía en el suelo, ¿cierto?, sin ningún tipo de comodidad, hasta que su madre un día le dice, oye, por favor, tienes que dormir como alguien de tu estirpe. Como un alguien decente. Es como hoy en día cuando un niño rebelde quizás, ¿cierto?, se pone las ropas todas hechas huila, pero la mamá le dice, vístete bien porque eres un caballero. Pero acá era con un trasfondo bastante más simbólico y profundo, ¿cierto? Bueno, y este niño quedó huérfano de padre a los 3 años, ¿ya? Lo crió en gran medida su abuelo, pero en realidad la figura que lo formó fue su madre, ¿ya? Uh-huh. Y Domitila, que era la madre de Marco Aurelio, además le contrató, ¿cierto?, estos tutores privados. Uno era Cornelio Frontón, que era un retórico, y el otro era Junio Rústico, que era un filósofo estoico. Wow. Y ahí fue como este personaje, entonces... O sea, tuvo grandes maestros, pero... o sea, tenía inquietud personal y fue orientada por grandes maestros. Exacto. Y quedando huérfano de sucesor Adriano, puso los ojos en este personaje, pero era un niño todavía, tenía 15 años, 14 años. Entonces, lo que necesitaba Adriano era una suerte... No me digas que Adriano va a decidir que sea Antonino Pío precisamente porque él lo había adoptado para que fuese finalmente Marco Aurelio. Exacto, le dice a Antonino Pío, y además esto es curioso porque ven a Antonino Pío, un hombre sumamente recto. Buen mozo. ¿Cierto? Un hombre y eso no se le debe haber escapado a Adriano, por supuesto que no. No. Y dijo, bueno, este es un hombre ya maduro, curtido, uno va a ser un buen gobernante y por lo mismo maduro y curtido tampoco va a durar mucho. Entonces vamos a dejar que, ¿cierto?, florezca Marco Aurelio. Niño. Exacto, para que después de unos 5 años que va a durar Antonino Pío, Marco Aurelio llega al trono. El problema fue que Antonino Pío duró como 20 años, pero con un gobierno espléndido, y le dio también la oportunidad a Marco Aurelio de formarse en el ámbito político y administrativo, porque eso sí que no tenía ningún conocimiento. No. ¿Ya? De hecho, la primera vez que Marco Aurelio va a salir de Italia va a ser ya como emperador a los 40 y tantos años. O sea, no tenía mucha carrera. Sí le había tocado durante el gobierno de Antonino Pío ejercer una serie de magistraturas importantes, pero era todo en teórico en realidad. Sí, claro. Pero bueno, volviendo un poco a la juventud de este personaje, Adriano entonces dice, ok, necesito que Marco Aurelio quede en el trono. También está el hijo del que yo quería que fuese César y murió.
que era este Lucio Elio César. Entonces le dice a Antonino Pío, mira, yo te voy a entregar las riendas del poder, tú vas a adoptar a Marco Aurelio, ¿cierto? A Marco Anio Vero y a Lucio Elio César, y ellos después... ¿Qué es el Lucio Vero? Es el Lucio Vero. Perfecto. Por eso van a cambiarse los nombres después. Lucio, en honor justamente a Marco Anio Vero, se pone Lucio Vero, y Marco Anio Vero, en honor a Antonino, ¿ya? Que se llamaba Aurelio Antonino, se pone Marco Aurelio. O sea, es un enredo que no te puedo explicar. Bueno, pero los adopta a los dos. A los dos. Y ahí Antonino Pío empieza a desarmar un poco el plan que tenía Adriano, porque ve que en realidad Lucio Vero era medio bueno para la farra y para el carrete, pero se da cuenta que Marco Aurelio era un personaje, ¿cierto?, de peso. Y de hecho, la hija de de Antonino Pío se iba a casar con Lucio Vero. Y se casa con Marco Aurelio. Pero prefiere casarla con Marco Aurelio. Ya, o sea, lo vio como mejor yerno. Exacto. Y de hecho siempre lo relegó a un segundo plano, y no va a ser hasta la muerte de Antonino Pío que va a ser el mismo Marco Aurelio, quizá en honor a Adriano, ¿cierto?, y a su amistad con Lucio Vero, que él le dice al Senado, no, nosotros vamos a gobernar como iguales, ¿ya? Pero si no, Lucio Vero hubiese quedado absolutamente relegado a un segundo plano. O sea, podríamos decir, fue una generosidad del propio Marco Aurelio, que además tengo entendido que ese, digamos, correino sí va a funcionar, y un poco después, cuando se produce las reformas de Diocleciano, él va a mirar eso como un ejemplo. Bueno, a pesar de que esta era la primera vez que se llegaba de facto a que ocurriera, no era una locura, ¿ya? De hecho, el imperio era gigante. No, y Augusto ya lo había tratado de hacer en su minuto, la idea de cuando él justamente, él hace algo parecido a lo que hace Adriano. Augusto le dice a Tiberio, ok, tú te quedas, pero para que, ¿cierto?, después digamos, el esposo de mi nieta, Agripina, que era germánico, cogobierne con tu hijo Druso, ¿ya? Y, por ejemplo, Tiberio quería lo mismo con su hijo gemelo y Calígula. O sea, siempre se había planificado, pero obviamente por choque de intereses, por razones, digamos, de fuerza mayor, había quedado uno al final. Pasó lo mismo con Nerón y Británico, el hijo de Claudio. También se intentó, no se pudo. Pero ahora, al parecer, este personaje humano, ¿cierto?, vio que aquí había algo interesante que hacer. Y él entendía, yo creo, y quizá lo vio justamente en Adriano, que se dedicó a viajar por todo el imperio, que esta doble cabeza, ¿cierto?, este imperio bicéfalo, esta diarquía, podía ser algo que podía funcionar y funcionar bien, siempre y cuando yo creo que uno, hubiese un entendimiento entre las partes, por supuesto, y dos, también entender que siempre había un senior y un junior. Claro. Porque eso va a quedar claro desde un comienzo, que Marco Aurelio va a estar siempre por sobre Lucio Vero, en realidad. Pero además lo manda al oriente, tengo entendido, Sí. que donde había una conflictividad, porque para las legiones y para el comando, de alguna manera, de la lucha, Lucio Vero era bueno. Bueno, empieza el gobierno de estos coemperadores, ¿cierto? Que ya se estaba perfilando como una edad de oro, y viene un primer vaticinio de que ya la cosa va a pintar problemática, sí, que viene una gran inundación del Tíber, ¿ya? El Tíber se sale, pero estos personajes demuestran estar a la altura, prestando ayuda y todo el tema, pero eso ya deja, como en la antigüedad, ¿cierto?, un vaticinio, una señal de que se vienen cosas complejas. Y de hecho va a estallar el conflicto justamente en Oriente después. Una de las cosas que le critican los historiadores a Antonino Pío fue que fue un personaje en ese sentido pasivo o poco activo en cuanto a resguardar, ¿cierto?, las fronteras del imperio. Yo creo que eso, la verdad, es que es un juicio de valor, en el sentido de que por qué un emperador que justamente estaba abocado, estable, exacto, iba a buscar un poco el conflicto, pero eso era algo ya que estaba... Tal vez un poco la crítica que tiene que ver con la visión del concepto de la Pax Romana, porque la Pax Romana era pacificación. A través de la fuerza. Por eso, entonces en el momento en que alguien no pacifica activamente, es necesariamente criticado. Bueno, de hecho va a ser tanto así que Vologases IV, que era el rey de este gran imperio parto, va a esperar hasta la muerte de Antonino Pío para hacer su gran jugada. Entonces tampoco era que este personaje fuera a decir... Eso lo vemos en política hasta el día de hoy, pues, porque si uno se pone en la política contingente de hoy día, un poco haciéndole la comparación,
y entendiendo desde la historia el presente. Es lo mismo que sucede con el caso de Putin con Ucrania cuando sale el primer gobierno de Donald Trump y entra Biden. Es Claro. el momento para atacar. O sea, un grado de debilidad y vamos atacando. Por eso, o sea, Antonino Pío tampoco fue una piedra de tope en cierto sentido. Por eso. Y ahí se atrevieron. Y claro, el problema estalla, como siempre, a través de Armenia. Armenia era la zona buffer entre el Imperio Parto y el Imperio Romano. ¿Ya? Perfecto. Estaba este gran reino en esta altiplano, en esta planicie fértil, porque el otro límite era un desierto impracticable. Entonces, siempre esa zona había estado disputada entre ambos imperios durante, digamos, siglos. ¿Ya? Y aprovechando la muerte de Antonino Pío, entonces, Vologases IV, rey de Partia, decide invadir. De hecho, aniquila un par de legiones romanas. Y ahí entonces el gobierno, digamos, Marco Aurelio y con Lucio Vero dicen, aquí tenemos que, ¿cierto?, dar cara, como dicen. Y se decide que, como ya era una tradición establecida, uno de los emperadores tenía que partir a Oriente. ¿Ya? Hay muchas teorías respecto de por qué parte Lucio Vero y por qué no parte Marco Aurelio. Una dice porque Lucio Vero era más joven, ¿cierto?, era más sano, y otras Más arrojado. más arrojado, y otras fuentes dicen que justamente era más arrojado y mal portado, y Marco Aurelio entonces ve... Había que ordenarlo, Exacto, mandarlo dice, al conflicto. mandémoslo a hacer el servicio militar. Claro, literalmente. mandémoslo a ordenarse. La cosa es que no fue a hacer mucho el servicio militar, porque mientras las legiones llegaron, ¿cierto?, a Asia y empezaron a campañar, Lucio Vero empezó pero con un paso de tortuga y pasando por todas las grandes capitales del imperio a pasarlo bien. Pasando los chanchos, claro. Pero supuestamente era él quien llevaba el mando, ¿cierto? En realidad eran dos grandes generales los que llevaron a cabo esta campaña, que eran Prisco, por un lado, ¿cierto? Y el otro Casio, Avidio Casio, que nos va a dar mucho que hablar después. Sí. Y estos dos generales van a llevar a cabo una campaña, pero así espectacular, ¿ya? Va a ser una de las guerras contra Partia, quizá con mejores resultados, a pesar de que duró 4 años, no fue una guerra corta, pero llegaron hasta el corazón del Imperio Parto, ¿cierto? En Cesifonte y en Seleucia, la saquearon, celebraron, ahí probablemente participó Lucio Vero, se pegó el pique para Claro, la celebración no se las perdía. Por supuesto. Bueno, de hecho, se dice que se portó tan mal entre medio y durante toda esta juerga estaba prometido, siempre había estado comprometido con la hija de Marco Aurelio, ¿cierto? Bueno, y ahí es donde... Entonces Marco Aurelio le dice, ya sabéis qué más, pégate el pique y anda a casarte para que se empiece a portar mejor. Así que Marco Aurelio manda a su hija entonces, ¿cierto?, a casarse con Lucio Vero. El tema es que esta campaña resulta un éxito, pero mientras esto ocurría, ¿cierto?, en Oriente, empezó a germinar un problema En Germania. exacto, a través, al otro lado del Rin y al otro lado del Danubio. Y es que muchos de estos pueblos que vivían ahí, específicamente los marcomanos y los cuados, en lo que hoy en día es Eslovaquia, ¿ya?, empezaron a migrar a través de estos grandes ríos. Más que un movimiento, digamos, bélico y con el afán de conquistar, estaban siendo, digamos, corridos y apretados por otro pueblo que venía migrando de lo que es hoy en día el Mar Negro y el Mar Caspio, que eran los godos. Sí, perfecto. Que un siglo después van a causar más estragos, porque así como ellos llegaron al Mar Sí, sí, Negro, sí, sí. después iban a cruzar la frontera. El tema es que ya hace mucho tiempo que lo que denominamos la Magna Germania estaba ocurriendo varios movimientos demográficos y una complejización demográfica. Aparte de un crecimiento, estos pueblos, que en su minuto, en los inicios de Roma, eran más bien sociedades, ¿cierto?, podríamos decir más rústicas y tribales, se habían ido complejizando, así como le pasó a Roma, ¿ya? Entonces, esta invasión germana era una invasión a toda regla, en el sentido que en la película Gladiador lo vemos casi que como unos neandertal con Sí, unos claro, palos, pero no lo eran. pero podemos imaginarnos casi que unos vikingos penetrando, ¿cierto?, las fronteras del imperio. Y esta bolita de nieve empiezan a formarse en una avalancha y Marco Aurelio se da cuenta que esto hay algo que hay que atender. Y en su minuto esto se generó en gran medida porque habían movilizado todas las legiones del límite, ¿cierto?, renano y danubiano, a Oriente. Entonces aprovecharon para migrar. Y ahora entonces trajeron de vuelta todo esto. El problema es que estos soldados no solamente traían la victoria, ¿cierto?, y las ganas de pelear, sino que trajeron una plaga, ¿ya? Sí. La famosa plaga Antonina. Antonina. ¿Por qué le pusieron Antonina? Pues si no ya...
Porque uno de los nombres de Marco Aurelio era Antonino. Sí. Pero que queda como si fuera ese Antonino Pío. Yo encuentro que ensucia la ensucia imagen del personaje. Sí, la verdad es que, bueno, es que se llama la dinastía Antonina. Sí, claro, sí. Por eso sí, pero la plaga Antonina, o mejor dicho, la plaga de Marco Aurelio, la vamos a rebautizar. Sí. O pongámosle la de Lucio Vero, para no ensuciar a ninguno de los dos personajes. Claro, la juerga de Lucio Vero trajo la plaga. Trajo la plaga, y esta plaga que hoy en día los estudios modernos describen como viruela probablemente, ¿ya? De hecho, todo lo que se sabe de esta plaga va a ser justamente gracias a las descripciones y los escritos de un gran médico de esa época que se llamaba Galeno. Sí, ¿ya? Bueno, es uno de los padres de la medicina. Y a los doctores hoy en día se le dicen los galenos. ¿Cierto? Sí, claro. Iba a ser Galeno, que de hecho era médico de la Casa Imperial, quien va a empezar a describir esta plaga y va a ser uno de los primeros, podríamos llamarle, protocientíficos de la historia, que se empieza a dar cuenta de temas como la higienización, ¿cierto? El aislamiento, justamente para evitar esto. Pero hasta por ahí nomás este personaje, porque de hecho ve que está en el desastre que arranca Pérgamo para, de hecho, salvarse de la plaga. Aunque después vuelve con honores, pero sí. Y esta plaga empieza a causar estragos, no solamente en Roma, sino que en todo el imperio. Es considerada una pandemia, de hecho. Es una pandemia, sin duda. Se calcula que murieron solamente en Roma como 500.000 de personas, pero a lo largo del imperio como 3-4 millones. O sea, estamos hablando de mucha gente. Y esos son los números, digamos, que se registraron. Sí. Y como las legiones, que eran las que habían traído, ¿cierto?, esta plaga, empezaron también a moverse por toda la frontera renana del Rin y del Danubio, empezaron a esparcir la plaga por ahí, ¿ya? Y esta plaga causó estragos en Roma. De hecho, las fuentes cuentan que no solamente murió mucha gente, sino que mucha gente, ¿cierto?, de alto estatus, que puede sonar algo clasista, pero lo que quiere decir con eso es que mucha gente del gobierno y del sistema administrativo había muerto, y eso había dejado al gobierno medio descabezado. Entonces teníamos un problema desde el punto de vista administrativo y teníamos un problema desde el punto de vista militar, porque las legiones también habían quedado diezmadas o estaban enfermas, ¿ya? Obvio. No me sigas contando. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Marco Aurelio, hablando de los problemas, digamos, en relación al Oriente y en la Germania, y específicamente la llegada de la plaga de la muerte. O sea, podríamos decir los dos conflictos, la guerra, la plaga. Sí, es una tormenta perfecta a la que se tiene que enfrentar Marco Aurelio. Y se tienen que empezar a tomar una serie de medidas importantes. Como te decía, el gobierno estaba falto de personeros. Y Marco Aurelio entonces, que ya había empezado hace tiempo con una reforma de las clases sociales para darle cabida en el Senado a otra clase social, que eran los équites, ¿cierto? Tiene que ampliar esto. Lo que resulta, termina siendo un acierto, ¿cierto? Porque de ahí van a salir personajes clave como Claudio Pompeyano y Elvio Pertinax, que va a ser emperador después, que se van a transformar en los dos brazos de Marco Aurelio, los dos brazos militares. Pero aparte de eso, las legiones tienen que empezar a buscar material de dónde reclutar, ¿ya? Y como había mortandad, como había enfermos, tiene que hacer una gran, digamos, manumisión de esclavos, liberar muchos esclavos y reclutar también gladiadores y, digamos, criminales para llenar entonces las plazas de los ejércitos, ¿ya? Al mismo tiempo, mucha gente empieza a ver la plaga como un castigo divino, ¿cierto? Por supuesto. Que no había, ¿cierto? Había por parte del pueblo una preocupación del pueblo romano por rendirle pleitesía a los dioses. Y es por eso también que empiezan a culpar a otras sectas religiosas, como los cristianos. Sí, hay persecución de los cristianos en la época. Sí, claro, hay persecución. De hecho, uno de los mártires más famosos es un Justino, que muere justamente en el gobierno de Marco Aurelio. Pero hay que entenderlo en su punto, o sea, y en el contexto, en el sentido de que Marco Aurelio tiene que tomar todas las medidas necesarias para justamente lidiar no solamente con la crisis, digamos, sanitaria, sino que la crisis social también. O sea, si el pueblo ve
que el emperador no está defendiendo, ¿cierto?, los intereses religiosos romanos, probablemente se iba a ver con una revuelta social también. Entonces, la verdad es que se alinean demasiados planetas en el sentido negativo, pero Marco Aurelio demuestra estar a la altura, ¿cierto? Tanto así que, de hecho, para poder financiar estas campañas, digamos, de salud y el reclutamiento, empieza a vender su propiedad personal e imperial. De hecho, vende los muebles del Palacio Imperial, vende las joyas de su mujer, ¿ya? No estaba nada contenta su mujer. No, pero todo venía en línea, fíjate, con varias cosas que ya llevaba haciendo Marco Aurelio. Sí. De hecho, Marco Aurelio en ese sentido es un personaje notable. Sí, él dice que fue su madre la que le enseñó a vivir con poco y como en... con frugalidad. Con frugalidad, esa es la palabra. Exacto. Y bueno, Adriano ya había hecho cosas parecidas, ¿cierto? Adriano había fundado lo que podríamos llamar como las primeras escuelas públicas de Roma, donde se le ofrecía a un costo mínimo educación a gente que no tenía cómo pagarla. Pero Marco Aurelio va a ir un poco más allá y va a fundar los primeros orfanatos de Roma, para que los niños huérfanos, ¿cierto?, y los desvalidos tengan un lugar donde llegar. Va a formar hospitales gratuitos y va a hacer una serie de reformas también respecto a la manumisión y el tema de los esclavos. ¿Ya? Marco Aurelio va a escribir mucho respecto a lo errado que ve él el concepto de la esclavitud, pero nunca va a abogar por, digamos... Por la libertad de todos los esclavos. No, porque era parte del sistema romano, pero es un primer paso. Y dentro de ese espíritu humanitario, la ayuda que va a prestar Marco Aurelio durante la plaga, la verdad es que va a ser increíble. Pero ya lidiado un poco con este problema en Roma, sabía que tenía que transportarse, ¿cierto?, trasladarse a la frontera a lidiar con el tema de los marcomanos, los cuados y toda esta sarta de germanos. Que esta guerra se le llama la guerra marcomana, ¿ya?, que va a durar prácticamente 10 años en realidad, pero es una guerra germana a toda máquina, porque no están solamente los marcomanos, están los marcomanos, están los cuados, están los sármatas, están los isages, o sea, una cantidad de tribus impresionante. Y una de las primeras soluciones que intenta dar Marco Aurelio, de hecho, va a sentar precedente para más adelante, que es darle tierras a estos bárbaros que van a cruzar la frontera. Claro. Y eso después se va a transformar en la moneda de cambio en el Imperio Tardío para poder asentar estos personajes y para poder llenar las líneas del ejército. Entonces, Marco Aurelio va a ser bastante visionario en ese sentido. Pero el tema es que esta horda humana tampoco era tal como para decir, ya, mira, crucen todo y bienvenidos al imperio, porque estamos hablando de millones de personas. Entonces, esto se iba a transformar en una guerra a toda regla, tanto en la frontera del Danubio como del Rin. Tanto así que por primera vez prácticamente en 200 años, en 300 años, los germanos van a penetrar hasta Italia, van a cruzar los Alpes y después van a llegar hasta Atenas. ¿Ya? Eso no pasaba desde la guerra de los Cimbrios en la época de Cayo Mario y Sila. O sea, era una cosa absolutamente inusitada y eso hizo que, aparte de la plaga, Roma entrara pero en un pánico absoluto. Obvio. Y fue ahí cuando ya Marco Aurelio se da cuenta que esto no puede seguir, solucionándose con paños fríos, y la guerra ya se transforma entonces en una guerra de tomo y lomo. ¿Ya? Y en esa guerra, en rigor, podríamos decir, no le fue muy bien. Hay que pensar... Lo que pasa es que, bueno, una de las cosas que nos va a alegar Marco Aurelio a través de sus meditaciones va a ser lo difícil, ¿cierto?, y lo repulsivo que le resultaba a él este tema de la guerra. No a él como persona, sino que el concepto de la guerra en sí. Y por eso iba a tratar siempre de buscar medidas diplomáticas, pero yo creo que ante todo él entendía que él era la cabeza de Roma y que su deber justamente era proteger la integridad del territorio romano. Pero claro, no va a ser una guerra fácil, no va a ser una guerra con los mejores resultados, pero sí Marco Aurelio va a demostrar algo que pocos emperadores lo van a demostrar, que es saber delegar en los personajes adecuados, ¿cierto? Él nunca fue un hombre de armas, sí. Nunca había hecho el servicio militar, de hecho. Y va a ver justamente en Claudio Pompeyano, que era ya vamos a hablar de por qué era el marido de su hija, y en Elvio Pertinax, que era hijo de un liberto nada menos, sus grandes generales justamente en la frontera. ¿Ya? De hecho, cuando Marco Aurelio con Lucio Vero parten a atender este problema, en el camino Lucio Vero cae enfermo de la misma plaga y muere.
Sí. ¿Ya? Y ahí queda solo él como emperador. Queda solo como emperador. Y entonces decide casar a su hija con este personaje Claudio Pompeyano, que era un équite de hecho. O sea, pensemos que la hija de Marco Aurelio había estado casada con el emperador de Roma. Sí, pues era un downgrade. Exacto, y ahora dicen, ¿por qué lo está casando con este personaje? Bueno, de hecho dicen que Claudio Pompeyano, este personaje quizás está basado en el personaje de Máximo, ¿cierto? Ajá. Que era un militar de otra clase social, pero que era un gran hombre, ¿ya? Y que de hecho a este Claudio Pompeyano más adelante le van a ofrecer la corona imperial cuando muere Cómodo, pero él va a decir que no. Entonces, Sí, o sea, de todas maneras está inspirado Máximos ahí. y van a haber varios personajes, entre medio un tal Valerio Maximiano, que también va a ser un gran general. Entonces, de ahí sale la inspiración para Máximo y todos estos personajes. El tema es que, bueno, esta guerra poco a poco empieza a ganar territorio. De hecho, incluso se plantea en un minuto anexar este territorio de los marcomanos a Roma, porque el tema era que la frontera del Rin y la frontera del Danubio estaban causando problemas. Y los marcomanos justo estaban en esta esquina. Y lo que quería hacer Marco Aurelio era anexar esto para transformar esta esquina en una diagonal, y es decir, acortar un poco esto. Al final no se puede hacer. Las legiones estaban demasiado diezmadas, pero finalmente sí logran empezar a repeler esta invasión, ¿ya? El tema es que mientras Marco Aurelio combatía, empezó a tener problemas de salud también. No se sabe si contrajo la plaga o siempre fue de salud un poquito renqueante. Y su mujer había visto justamente el riesgo de Claudio Pompeyano, el marido de su hija, y al parecer su hija tampoco estaba muy de acuerdo con este matrimonio, y decían, chuta, va a morir este compadre, ¿y quién va a quedar? Va a quedar este Claudio Pompeyano, en realidad, por algo lo casó conmigo. Entonces parece que la mujer de Marco Aurelio empezó a un intercambio epistolar con Casio, este gran general que había ganado la guerra de los partos, que en ese minuto era el gobernador de Siria, y decirle, necesitamos que en la eventualidad de la muerte de Marco Aurelio, tú entonces estés a la altura de la situación y te nombres, te autocorones como emperador y vengas con tus legiones. Y parece que Casio o agarró vuelo o entendió mal la carta y pensó que Marco Aurelio se había muerto. La cosa es que Casio en Oriente entonces se autoproclama emperador, ¿ya? Y esto fue un golpe gigantesco para Marco Aurelio. Avidio Casio era un amigo sumamente cercano. Por eso se atribuye esta, digamos, usurpación más que nada a un error de Avidio Casio, más que, ¿cierto?, a una ínfula. Una intención. Exacto. El tema es que le llega entonces la noticia real a Casio de que en verdad Marco Aurelio no había muerto, pero Casio ya estaba con las legiones Ya se había hecho los rulos. Exacto, no podía dar marcha atrás. Y yo creo que producto de la divina providencia, parece que un centurión loyalista, ¿cierto?, y absolutamente cuadrado Marco Aurelio asesina a Avidio Casio, pero ya había quedado, ¿cierto?, el germen de esto, y Marco Aurelio dice, ya, tengo que ordenar esto. Una de las primeras cosas que hace es llamar a su hijo de 14 años a la frontera, a su hijo Cómodo, para nombrarlo César y como tal heredero de facto. Después entonces empieza con un gran tour por las provincias de Oriente, ¿cierto? Siria, Asia Menor, Egipto, para un poco apaciguar, ¿cierto?, las llamas de la rebelión. Y para mostrar y para justamente... su presencia. Y para pavonear la presencia del heredero también, que era quizás lo más importante. Y es una de las cosas que se le ha criticado a Marco Aurelio, es la elección de Cómodo, pero en realidad tuvo que ser una elección apresurada en el minuto. No, y además como tenía 14 años, por lo tanto en lo que se iba a convertir tampoco él podía, digamos, pensando en la educación que le había dado, tenía que apostar a ese... Exacto, o sea, nadie sabía que cómo se iba a desvirtuar de la manera que se iba a desvirtuar. A eso voy. Y tampoco era que se haya desvirtuado tanto, la verdad es que la historia no era tan capaz. Lo ha perfilado como un monstruo, pero claro, en realidad era medio tontón nomás. Sí. Le gustaba... Era tema bastante banal, diría yo. Exacto, no era de la calidad y la profundidad de su padre. Es que era difícil que alguien tuviese la profundidad del padre. Sí. No es lo común, digamos, si pensamos en los emperadores, en general son bastante más pragmáticos, este era mucho más teórico, y sin embargo pudo aplicar a la praxis que probablemente no era lo que le gustaba, porque él habría estado mucho más contento leyendo tranquilo. Bueno, tanto así que de hecho él mismo dice que lo suyo era la filosofía, o sea... Sí. Y yo creo que eso de alguna manera pone este símbolo de este hombre que recibe el poder sin quererlo, ¿cierto? Bueno,
Yo tengo ahí una teoría bien importante porque yo siempre he considerado que aquellos que desean el poder profundamente son muy peligrosos. Exacto. Y que aquellos a los que se les produce el poder resultan ser, en la historia, los mejores gobernantes. Sí. Y este sería un caso. Bueno, tal vez Augusto es la excepción a la regla. Sí, pero es que a Augusto se le produce también, porque si tú piensas, probablemente Augusto no hubiese querido que hubiesen dado muerte a César, y por lo tanto esa primera acción se le produjo, que después lo buscó, porque evidentemente tenía que evitar que Marco Antonio se hiciese del poder. No, y a diferencia de Marco Aurelio, Augusto no era humano, es como una super máquina. Yo creo que no tiene comparación. Sí, la verdad es que... Sí. Pero tuvo muy buena gente, porque no es sí. solo Augusto, tuvo muy buena... así, bueno, tú también ahora estabas planteando quiénes van a ser, supo delegar, pero tú sabes delegar cuando tú puedes tener confianza en quién delegar, y eso un poco también le sucedió a Augusto en el sentido, si uno piensa en Agripa y en... Y le pasó en el sentido negativo a Marco Aurelio con Avidio Casio, ¿te fijas? Independiente que haya sido a través justamente de un error de lectura. Sí, pero cuando tú delegas tienes tienes que confiar, y si esa confianza es traicionada no es algo que tú puedas controlar. Bueno, estaba dentro de la genética romana esto de que cuando uno realizaba grandes gestas tenía que de alguna u otra manera hacer su movida hacia el poder absoluto. Era parte de, o sea, de hecho muchos grandes emperadores habían llegado al trono de esa manera y lo iban a seguir haciendo después. Entonces, la verdad es que no era tan inusitado esto de Avidio Casio, ¿no? Obvio. Que Marco Aurelio lo sintió como una traición personal y de hecho tanto así que perdonó a todo el séquito de los rebeldes. De hecho se dice que quemó toda la correspondencia de Avidio Casio porque además quizás estaba su mujer incriminada entre medio. Seguro. Pero sí, fue algo que como humano le dolió mucho, ¿no? Ahora, lo importante es que después de que él hace todas estas movidas y ya, podríamos decir, muere, se convierte como en un ejemplo a seguir perpetuo. Sí, absolutamente. Desde entonces, inmediatamente, no es solo hoy día, que hoy día, mirado a la gran distancia, evidentemente aparece como un ejemplo humano y de sabiduría, digámoslo así, pero digamos, ya inmediatamente de muerto pasa a ser un ejemplo, a pesar de que si uno lo mira en detalle, aquellas luchas con las que se tuvo que enfrentar no tuvieron un resultado totalmente positivo. Es que yo creo que ahí radica la grandeza del personaje, en el sentido de que no le fue bien, pero supo navegar la tormenta, y más que supo navegar la tormenta, supo salvar a la tripulación, digamos, que fue la historia, Roma, el mundo. Sí. De hecho, él mismo en sus propias palabras dice, yo como Antonino, a Marco Aurelio, de la dinastía, soy un ciudadano de Roma, pero como ser humano soy un ciudadano del mundo, dice. O sea, el tipo tenía una visión mucho más amplia y mucho más a largo plazo que quizá sus antecesores e incluso sus sucesores. Bueno, y va a ser producto de la guerra, de hecho, que él va a escribir sus meditaciones. Probablemente si esta guerra nunca hubiese estallado y Marco Aurelio hubiese estado sentado en la campaña, en su villa, ¿cierto? Estas grandes meditaciones nunca se hubiesen llevado a cabo. Entonces, va a ser justamente a través de la penuria, a través de los desafíos, que este hombre va a legarnos algo que va mucho más allá de un tratado filosófico, porque se le llama al emperador filósofo. Pero en cierta medida la filosofía, por muy humana que sea, tiende a separar el plano del humano, ¿cierto? Justamente con el plano un poco más espiritual. A intentar trascender en el pensamiento, al intentar trascender como alma. Pero Marco Aurelio, a través de sus meditaciones, hace algo mucho más mundano, pero en el buen sentido. Nos da un manual de virtud y rectitud. Sí, pues eso no es filosofía. El tipo hace una suerte de... O sea, es filosofía, pero es filosofía práctica. Es en el fondo la aplicación de la filosofía a la vida cotidiana. Es algo sumamente... Es un ejercicio de humildad, de sabiduría y de exponerse, ¿cierto? Que lo hacen pocas personas. Los escritos eran para él, pero por algo los escribió.
probablemente nunca los revisaba. Él sabía de memoria lo que había pensado, ¿cierto? Sí. Va a ser su hija menor, de hecho, la que va a publicar estas memorias. La hija menor que lamentablemente, de hecho, va a ser asesinada durante el gobierno de Caracalla. Va a ser ella probablemente quien publica estas memorias. Pero sí, nos va a llegar este manual que es increíble porque sirve desde un emperador hasta sin menospreciar a un barrendero. Por eso, para ser una buena persona. Es impresionante. Bueno, creo que ha sido increíble hacer este recorrido en este personaje que lo tenemos en la mira como el emperador filósofo, que sin duda lo es, pero con un legado humanista, trascendente, hasta hoy día. Te agradezco, Sergio. Su legado no son las obras, sino que son su ejemplo humano. Su ejemplo, exacto. Tenía estos libros que quería aprovechar de recomendar. Bueno, obviamente están las meditaciones, ¿cierto? Sí, por supuesto. Que las pueden encontrar por cualquier... Porque son cortitas. Sí, casa editorial, y la verdad es que es un manual de autoayuda y de virtud y sabiduría increíble. Después está esta biografía de Anthony Birley, Marco Aurelio. Es sumamente árida, sumamente lenta, pero si alguien se quiere cachiporrear con que sabe Marco Aurelio, esta es la biografía definitiva. ¿Y el último? Y si quieren ahí investigar un poco más sobre los estoicos, este es un libro que habla de las biografías y la obra de los filósofos estoicos, desde Zenón, el fundador del pensamiento estoico, hasta Marco Aurelio. Bueno, te agradezco. Agradecerles a ustedes por habernos acompañado y espero que te toquen varias más ahora que te va a tocar con la Barbarita, porque yo no voy a estar en unas semanas en junio, así que ahí te vamos a invitar. Un gran viaje a Londres. Y por lo tanto, a lo mejor pueden hincarle a mi Antonino Pío, pero para que pongan las fotos y vean que es el más buen mozo. Hacemos toda una suerte de desfile con las esculturas de Antonino Pío. Eso. Así que gracias, Sergio, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.